Gaby les contó que, digamos, hoy en toda la jornada de educación fuimos viendo como el uso de competencias para generar competencias de los profesionales de la salud que no necesariamente son digitales, sino que tienen que ver con las competencias que necesitamos para, digamos, cada uno para ejercer su rol, como por ejemplo cuidados críticos, utilizando las nuevas tecnologías en la educación. Después vimos los desafíos de integrar esas tecnologías, digamos, en el puesto de trabajo. Ahora estábamos hablando de, bueno, de tener un marco de competencias digitales para empezar a incorporarlo en las mallas o las currículas de grado, posgrado y que las instituciones de salud también las tengan como referencia. Y cuando diseñamos con el equipo, vamos un poco como este storytelling, ¿no? Todos los temas que vienen atravesando en la formación del profesional, decíamos, bueno, pero ¿y qué pasa con los pacientes? Que es una de las preguntas que surgía del auditorio. Y para eso invitamos a Walter. Hola, Walter. Em, Ahí lo voy a presentar. Walter, colega y amigo que está siempre presente en nuestras jornadas. El doctor Walter Curioso Vilches es médico cirujano graduado de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y es doctor en informática biomédica de la Universidad de Washington de los Estados Unidos y cuenta con un máster en salud pública en dicha institución. Tiene más de 20 años de experiencia profesional y se ha desempeñado en roles estratégicos en el sector público como privado y en la academia. Actualmente es vicerrector de investigación de la Universidad Continental y fue calificado como investigador distinguido en el Registro Nacional de Ciencias y Técnicas, profesor asociado de informática biomédica en la Escuela de Medicina en la Universidad de Washington y este año fue seleccionado como Fellow en la Academia Internacional, The International Academy of Health Science Informatics, y tiene más de 140 publicaciones científicas y es editor de en diversas revistas internacionales de la temática y colabora como consultor en distintas instituciones internacionales como la OPS, la OMS y el Banco Mundial y el Interamericano. Y entonces, bueno, en esta experiencia que tiene Walter en todas sus publicaciones, encontramos alguna hace muchos años, digamos que ya él, hace casi 20 años, ¿no? Walter, en el año 2007 vos ya habías evaluado cuáles eran las competencias digitales que necesitaban determinados grupos de pacientes en ese momento para acceder a la información. Y entonces teníamos como, bueno, o sea, una serie de preguntas para hacerte. Y la primera, bueno, les voy a contar al auditorio que decidimos con Walter que esta fuera una modalidad como más, digamos, de entrevista, que digamos, nos fuera contando su experiencia. Así que, digamos, no va a ser como la típica exposición con presentación. Y, por supuesto, invitamos de nuevo a todos los que están en la audiencia a hacer preguntas y reflexiones sobre la temática. Entonces, de aquel trabajo tuyo en 2007, digamos, donde ya introducías cuáles eran los desafíos que tenían los pacientes para acceder a la información en salud, cómo evolucionó este concepto eh, de acceso a la información a pacientes 20 años después, Walter, y cómo venís siguiendo este tema. Contanos un poco. Gracias, Analía. Un saludo a todos los seguidores, al comité organizador de las Jornadas de Informática en Salud en este Summit de este año, el 2024. Muy contento. Este año no los he podido acompañar presencialmente, como sí lo hice el año pasado, pero definitivamente el Internet nos da muchas posibilidades también para llegar a más personas, ¿no? Efectivamente, como mencionaste, el tema de alfabetización digital es un tema clave dentro de todo el campo de la salud digital. Nosotros en Perú venimos trabajando, explorando, estudiando los temas de alfabetización digital, tanto por el lado de, el público en general o los pacientes, como también en profesionales de salud, ya desde hace algunos años, como bien mencionas, ¿no? De hecho, el año 2007, de hecho, nosotros publicamos una experiencia de alfabetización digital en un grupo muy particular, en un grupo de personas viviendo con VIH-Sida. Justamente estuvimos explorando cuáles eran los factores que deberían ser incluidos en un programa eh, para
inicialmente evaluar la calidad de información de salud que se encontraba en Internet, ¿no? Recordemos que todavía por allá, por el año 2007, el año 2000, se puso muy en boga este acceso al Internet vía las cabinas públicas, ¿no? Los Internet cafés, ¿no? Todavía no estaba muy difundido el acceso en los domicilios o en los hogares, pero el Internet en cabinas públicas era muy popular, ¿no? Y justamente eran las vías principales en las cuales los pacientes y el público en general se familiarizaba con la información en salud y en Internet, ¿no? Y lo frecuente era que entraban a los buscadores que en esos momentos estaban disponibles y no solamente obtenían información, sino que muchas veces utilizaban esa información, ¿no? Y de hecho, nosotros probamos una forma muy práctica y muy utilizando una mnemotécnica que fueron los criterios prueba, ¿no? Para evaluar justamente las páginas web médicas o de salud en Internet, ¿no? Y estos criterios prueba básicamente evalúan seis eh, tópicos, digamos, ¿no? El primero es el propósito, es decir, cuál es la misión, la finalidad, el propósito de la página web, ¿no? Hacia quién está dirigida, si está dirigida para profesionales, para pacientes, para público en general. Y si en este propósito, uno evaluando la información, podría explorar si estaba diseñada para persuadir, para vender o para entretener. El segundo es la responsabilidad o quién es el responsable de esta información, de esta página. Podemos identificar su profesión, su institución, su nivel de autoridad, hay forma de contactarlo, ¿no? Si esta persona estaba respaldada por alguna institución y si esa institución podría tener algún conflicto de interés, es decir, financia, apoya o patrocina algún producto en específico, ¿no? Para eso es importante buscar en la sección quiénes somos o contacto, ¿no? Y identificar el dominio, ¿no? Por talleres prácticos tratábamos de que rápidamente pueda identificar si es un .com, .edu, .org o de otra institución o empresa que podría estar detrás de esta página, ¿no? Y de hecho, recomendábamos que la mejor información generalmente provenía de las sociedades médicas, universidades, hospitales conocidos o entidades de salud, ¿no? El tercero de este criterio prueba es la utilidad de la información, ¿no? Si ofrecían información precisa, con evidencias claras, es decir, producto de resultados de investigación u objetivas, ¿no? Que también muestren las ventajas o desventajas, más que simplemente mostrar opiniones o testimonios, ¿no? Y consultar diferentes fuentes también era importante. El cuarto criterio es la E, que es de enlaces, ¿no? Usualmente páginas web recomiendan también otras páginas para ampliar el conocimiento de un tema o y que estos enlaces también sean confiables y actualizados, ¿no? De hecho, podrían ser revisados también por un autor o por un grupo de autores o profesionales de salud. El cuarto es B, de buscar el compromiso de confidencialidad o privacidad, ¿no? Recordemos que siempre cada persona que ingrese información hay que ver cómo se trata esta información. Y el quinto es la actualización, ¿no? En un mundo cambiante y donde se genera mucha información cada día, el conocimiento médico se encuentra en evaluación permanente, ¿no? Y para ello es importante también ver no solamente la fecha de creación, sino la fecha de revisión, la fecha de última actualización, no solamente del contenido de la página y de sus enlaces también, ¿no? Y entonces con estos criterios, luego desarrollamos un taller y al final, como parte de la evaluación, hicimos un pre y un post test y en base a estos criterios y a la información que nosotros presentamos, ¿no? Utilizamos nosotros una escala, que es la escala eHealth, que también ya se había utilizado previamente, encontramos un efecto positivo, ¿no? No solamente en conocimiento, sino también en percepciones en los pacientes, ¿no? Prácticamente más del 95% estuvieron de acuerdo, completamente de acuerdo, en que ya después del taller eran capaces de evaluar la calidad de la información y evaluar en general la información que hay en Internet, ¿no? Esta metodología y este enfoque consideramos muy práctico y que de hecho se puede seguir utilizando hasta el día de hoy porque son criterios prácticos, ¿no? Ahora, eso fue hace, digamos, más de 15 años. Hoy en día, con la masificación de los teléfonos móviles, particularmente con los smartphones,
y las redes sociales, esto se ha redefinido este escenario, ¿no? Hoy en día la alfabetización digital no solo implica acceder a la información, ¿no? Que era lo que antes teníamos, sino hoy en día exige, por otro lado, evaluar justamente la calidad de información. Y hoy en día, en esta época de inteligencia artificial, también involucra una responsabilidad para interpretar datos, ¿no? Y sobre todo datos complejos y utilizarlos justamente en la toma de decisiones informadas para el cuidado de nuestra salud o la salud de las personas o nuestros pacientes, ¿no? Entonces, estas plataformas móviles justamente han permitido y permiten hoy en día una interacción más fluida, más constantes, pero que también nos lleva y nos plantea nuevos desafíos, sobre todo en la sobrecarga de información de salud en la web, ¿no? No solamente en la web, sino en las redes sociales, ¿no? Se hablaba en una época antes del COVID de una infoxicación de salud, ¿no? Que el riesgo es justamente la infodemia, ¿no? Con toda esta cantidad, lo vimos en el COVID, una infodemia, una sobrecarga de información, y para ello justamente conectando con nuestra anterior presentación aquí, la necesidad de desarrollar competencias críticas para la interpretación correcta de la información que encontramos en salud. Gracias, Walter. Súper clarísimo. Mientras te escuchaba, como la experiencia, y bueno, vos lo dijiste, ¿no? Hace más de 15 años, sí. Iba siguiendo tu regla mnemotécnica y no podía dejar de pensar qué pasa ahora, digamos, con las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Como ChatGPT, Géminis, etcétera, que, digamos, los que podemos acceder, empezamos a utilizar. Y entonces, bueno, ¿cómo te imaginás que cuál es el desafío ahora? Porque yo pienso digamos que esto que es, digamos que por ahí se podía tener claro cuando uno visitaba la web, ¿no? El propósito que tenía, qué era el respaldo que estaba atrás, la utilidad, bueno, los enlaces uno le podría pedir a las herramientas de inteligencia artificial, pero la confidencialidad, ¿no? ¿Cómo te imaginás, digamos, que la inteligencia, digamos, esto que habían diseñado en algún momento y que sigue, me parece que sigue siendo vigente cuando uno va a las fuentes finales, digamos, qué pasa con el mundo de la inteligencia artificial? ¿Lo están diseñando, lo están pensando, están evaluando alguna experiencia con respecto a esto? Claro, de hecho, la alfabetización digital tiene mucho que ver hoy en día en un mundo de inteligencia artificial y un mundo también de abundancia de datos, ¿no? Entonces, ya hemos evolucionado, como digo, de una etapa donde simplemente accedíamos a información para ya volcarnos o evolucionar hacia un estado en el cual se crean ya herramientas interactivas y personalizadas. Y ahí nosotros como profesionales de salud tenemos un gran desafío y también un gran compromiso. Justamente esta evolución de las TICs también hemos visto el desarrollo de otras aplicaciones digitales como las historias clínicas electrónicas y la telesalud. Ahora, los chatbots, por ejemplo, de inteligencia artificial, deberían adaptarse e integrarse justamente con estas herramientas para poder brindar un valor de utilidad para los pacientes, ¿no? Utilizando justamente la inteligencia artificial para promover la alfabetización digital, ¿no? Entonces, con ello, integrando estas herramientas de inteligencia artificial, no solamente ofreceríamos acceso a información más precisa, más oportuna, pero también más personalizada, ¿no? Por eso digo, es importante no solamente ver la alfabetización digital y la inteligencia artificial como una herramienta aislada. El gran poder que tiene la inteligencia artificial es justamente, y ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad de saber integrarlas, ¿no? De base a nuestra plataforma de historia clínica electrónica centralmente, y luego otras herramientas digitales, ¿no? Móviles, sensores, etcétera, ¿no? Entonces, el gran poder y el gran valor que vamos a ver de inteligencia artificial está justamente en cómo lo vamos a integrar nosotros a nuestras fuentes de información en salud, primariamente a la historia clínica electrónica, para justamente ofrecer información que sea más precisa, más oportuna
y que nos permita también idealmente hacer análisis y evaluaciones predictivas, ¿no? El gran poder de la inteligencia artificial aplicada a salud es justamente esta capacidad que tiene para mejorar nuestro sistema de atención primaria, mejorar nuestra promoción de la salud, ¿no? Y que pueda anticipar problemas de salud basados justamente en estos datos personalizados y en la información personalizada que podamos dar para brindar una mejor calidad en la alfabetización en salud es muy poderosa. Y con esto, desde el punto de vista de la alfabetización digital y desde el punto de vista de eh, valor para el paciente o de fidelización para el paciente, utilizando bien estas herramientas de inteligencia artificial, podríamos también mejorar la relación médico-paciente o profesional de la salud y paciente y mejorar también el sistema de salud, ¿no? Al proporcionar este asesoramiento continuo, preciso, personalizado, que lo que buscamos finalmente es justamente empoderar a los pacientes, empoderar al público en general en su autogestión también, ¿no? En la autogestión, pero basado, como digo, en sus propios datos, basado en las mejores evidencias que nos permita tomar las mejores decisiones más informadas y más personalizadas. Gracias, Walter. Ahí, Vivi, te sumo, digamos, a la discusión porque me quedó algo resonando del panel anterior, digamos, esto de que vos contaste un montón la cantidad de, digamos, el apoyo que tienen ustedes de 5 universidades y la cantidad de ofertas que pueden ofrecer formativas para los profesionales de la salud. En caso de que ustedes hagan un marco de referencia de competencias digitales para los pacientes, ¿tienen ustedes programas de alfabetización digital de cara, digamos, a los pacientes o los van a tener que ir creando? Y en ese caso, digo, abierto a los dos para pensar, digo, ¿quiénes serían, digamos, digo, nosotros todos que venimos de instituciones de salud, de ámbitos académicos, somos profesionales de la salud y entonces generalmente nos ponemos en ese rol híbrido que por ahí hacía una pregunta a alguien del auditorio y entonces nos es fácil como pensar esos trayectos formativos, ¿no? Pero digo, ¿cómo encuentran abierto, digamos, a los dos el desafío de generar digamos, estos marcos de referentes competencias y después estos programas formativos hacia los pacientes? ¿Cómo se imaginan que va a ser este trayecto y si conocen de alguna experiencia, eh, digamos, que ya esté en funcionamiento? Y esto abierto, digamos, a los que están participando del panel, si conocen y quieren, digamos, en el chat comentarnos, bienvenidos. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en el marco de referencia, como tú dices, de las competencias asociadas para los pacientes. Nosotros trabajamos, bueno, tenemos claramente ¿cómo lo puedo comentar? Como buena relación con muchas asociaciones de pacientes que participan en conjunto con nosotros y que están muy interesados en el tema de las tecnologías de la información y comunicación y poderlos llevar, ¿no es cierto?, claramente a sus distintas asociaciones para que sus pacientes o los que estén, digamos, en esa red puedan tener esta actualización o esta alfabetización digital. En el SENS, actualmente nosotros no ofrecemos los cursos para pacientes, pero posteriormente, cuando saquemos las competencias, sí vamos a tener estos cursos de alfabetización básica, ¿no es cierto?, para los pacientes que estén interesados, que cada vez más son usuarios, ¿no es cierto?, de las tecnologías asociadas a salud, muchos son usuarios de aplicaciones, ¿no es cierto?, asociadas a salud. Hay pacientes también, claramente están muy interesados en el uso del portal de pacientes que disponen las distintas instituciones, pero no todos saben cómo utilizar la tecnología, no todos saben cómo acceder a la información, entonces ahí nosotros tenemos claramente un rol que ejercer y poder ofrecer estas capacitaciones a quien lo desea. Nuestros cursos claramente actualmente están abiertos a quien los quiera tomar, quizás son un poco más avanzados en términos de competencia, pero si algún paciente o asociación de pacientes o líderes de asociación de pacientes lo quisiera tomar, lo pueden, digamos, generar. Ahora, el último curso que nosotros sacamos fue de interoperabilidad y, en sistemas de información en salud, y ahí sí nosotros entregamos algunos cupos, ¿no es cierto?, para estos líderes de asociaciones que están, digamos, con nosotros y están en el curso realizándolo. Pero, como les digo, son las personas que están liderando esta asociación de pacientes
y queremos llegar claramente a los pacientes que son los usuarios de las tecnologías y que puedan, digamos, adquirir estas competencias, sobre todo en el resguardo ético, en la privacidad, en el uso de la información, en cómo acceder a su información, que con esto, con el tema de la ley de interoperabilidad en Chile, se viene bien fuerte, digamos, con los pacientes. Muchos incluso nos han preguntado en el área de la salud de qué significa y que si acaso ellos tienen que llevar su ficha a otro hospital y claro, ahí no entienden mucho de lo que se relaciona el tema de la interoperabilidad, pero a eso queremos llegar, digamos, a avanzar en la alfabetización digital en general. Walter, ¿qué hacemos los países que no tenemos un centro nacional como el CENS, que es un poco ordenador? Mañana va a estar la directora del CENS en el Centro Metropolitano de Diseño contando qué es el CENS y el rol que tiene como agencia de propiciar, digamos, los marcos para las agendas digitales. Que yo, en mi humilde opinión, es una buena práctica, pero los países que no contamos con esas agendas, ¿cómo te imaginás que se ordena esto de cara, digamos, a la alfabetización digital de los pacientes, en tu experiencia? Y de hecho, Analía, mencionaste en realidad los desafíos, que yo creo que es un punto bien importante, ¿no? Hay varios desafíos alrededor de la alfabetización digital. Uno de ellos, de hecho, es el acceso, que para que estas tecnologías justamente sean equitativas y evitar que se amplíe la brecha digital, ¿no? Entonces, el acceso a información que sea oportuna, actualizada, de calidad, es justamente uno de los retos importantes y en realidad debería pasar de ser solamente un beneficio individual eh, que para aquellos, digamos, que tienen accesibilidad, tienen un buen equipo, etcétera, a pasar a que incluso sea visto como una responsabilidad social, ¿no? Y justamente para que exista información de calidad publicada y disponible de manera libre, abierta, nosotros, como trabajadores de salud, justamente tenemos esa responsabilidad de compartir lo que sabemos desde nuestro espacio, ¿no? Yo conté esta experiencia en 2007 que fue liderada desde una universidad, porque no estaba todavía un marco nacional, no había marcos de competencias tampoco, digamos, aquí en la región, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya los países también están incorporando este tema de alfabetización digital en sus agendas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Perú está establecido el desarrollo de un programa de alfabetización digital para el Sistema Nacional de Salud. Tiene ese enfoque nacional y está incluido como parte de nuestra agenda digital del sector salud 2020 a 2025. Involucra específicamente un sistema de e-learning y alfabetización digital para todos los trabajadores de salud del país, ¿no? Y eso se ha incluido dentro de un objetivo, que es el objetivo 2 que está involucrado en desplegar a nivel nacional la historia clínica electrónica y la telesalud, ¿no? En Perú nosotros contamos con una ley que desarrolla un sistema nacional de historia clínicas electrónicas que fue dado el 2013, ¿no? Es la ley 30024, pero que todavía y tiene muchas líneas y todavía está en ejecución, ¿no? Todavía está implementándose. De hecho, este programa de alfabetización digital para el Sistema Nacional de Salud todavía no ha sido lanzado, ¿no? Todavía está en construcción. Entonces, pero es importante que esté establecido, que esté en la agenda y desarrollarse, ¿no? Muy probablemente la agenda se va a extender. Ya estamos a puertas del 2025 y en realidad varias líneas, no solamente esta de alfabetización digital, sino muchas otras todavía están en desarrollo y en implementación, ¿no? Pero otro aspecto fundamental es que justamente existe la necesidad de formación académica profesional en alfabetización digital en salud, ¿no? La gran mayoría de facultades de medicina o de salud, o inclusive escuelas de posgrado en nuestra región, no disponen de programas formales de educación relacionados con el tema específico de alfabetización digital en salud, como bien lo mencionaste, Analía, ¿no? Ojalá podamos nosotros tener un desarrollo como el, por ejemplo, ha desarrollado Harvard, ¿no? En el Health Literacy Website, que comenzó en el año 1990 por la doctora Rimen Ruth. Hoy día ya está ella retirada, lo ha adoptado otras universidades, ¿no? Pero sí, yo quiero resaltar un desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud
que está disponible a través del Campus Virtual de Salud Pública, que es un programa de alfabetización digital del sector salud, ¿no? Donde están incluyendo varios programas que, de hecho, pueden servirnos a todos nosotros, ¿no? Y como bien mencionas, Analía, si es que todavía desde el Estado, desde salud o desde la entidad de salud correspondiente, todavía no implementan estos programas, bien podríamos utilizar inclusive o reutilizar estos programas de la Organización Panamericana de la Salud que están disponibles de manera gratuita a través del campus virtual de salud pública. Los diferentes países tienen nodos. Aquí en el Perú, el nodo del campus virtual de salud pública lo tiene el Ministerio de Salud a través de la Escuela Nacional de Salud Pública. Y con esto, la gran oportunidad de que no solamente se beneficien los trabajadores que acceden al campus virtual, sino a través de la promoción de estos programas desde los ministerios de salud, ¿no? Entonces, si los ministerios de salud todavía no tienen implementado programas, eh, aquí sí, otro tema importante es el tema de las alianzas. Las colaboraciones entre instituciones es fundamental para seguir impulsando la alfabetización digital en salud, es decir, inclusive implementando el Ministerio de Salud, solos no, digamos, eh, no sería ideal que solamente lo trabajen solos, ¿no? Acá es fundamental las colaboraciones, las universidades, la academia cumple un rol fundamental justamente, no solamente en la difusión, sino también en la formación de nuevos profesionales, ¿no? Entonces, estas alianzas también es fundamental y es un desafío que lo que tenemos que trabajar y de hecho, este tópico que se esté tocando aquí en estas jornadas de informática en salud es fundamental, ¿no? Y yo creo que es un tema que hay que seguir conversándolo, analizando y trabajándolo con las instituciones que estén interesadas en trabajar. Nosotros desde la Universidad Continental también estamos trabajando el tema de alfabetización digital. Hemos desarrollado varios programas a diferentes niveles de diplomado, no solamente en telesalud, telemedicina, sino también en inteligencia de datos, ¿no? Porque como mencioné, no solamente ya ha evolucionado en simplemente compartir información o brindar información, sino también en analizar los datos y analizar la información en un contexto ya de redes sociales y de inteligencia artificial. Gracias, Walter. Sí, trajiste como muchos ejemplos de programas. En mi experiencia, pero puedo estar equivocada, digo, la mayoría, digamos, orientado a los que tenemos un rol dentro del ecosistema sanitario por parte de las instituciones, ¿no? De asistencia, digamos, de asistencia, de gestión, más parecido a lo que mostrarían en en la presentación anterior. En Chile encontré, digamos, una oferta de un diplomado para 7.500 mujeres de áreas vulnerables que me pareció súper interesante. Competencias digitales, digamos, generales, ¿no? Para fomentar el acceso al empleo em, de mujeres que viven en áreas vulnerables. Me pareció espectacular la oferta. Todavía no hay algo específico en salud y tal vez el debate es si para la salud necesitamos algunas competencias específicas, además de esas que encuadran para, digamos, para las que necesitamos para movernos en casi todos los ámbitos de la vida. Me parece que algo comentaba Viviana que es interesante, que digamos en algunos países que evolucionen, por ejemplo, digamos, en poder implementar interoperabilidad entre diferentes sistemas de diferentes instituciones, digamos, regiones sanitarias, etcétera, bueno, que el paciente sepa cómo acceder a esa información va a ser digamos, un desafío. O sea, empiezan a aparecer como competencias específicas dentro de lo que es la alfabetización digital en el ámbito de la salud y me parece que eso es lo que, digamos, nos va a generar retos y a la vez oportunidades en el próximo, digamos, en los próximos años. Y en ese sentido, hablando de retos y oportunidades, bueno, yo te escuchaba al principio, digamos, cuando surgieron las cabinas de internet, porque justamente era para disminuir la brecha, ¿no? Con esto de que no todo el mundo tenía acceso a internet en los primeros años del auge de internet y entonces se generaron esas cabinas telefónicas. Y vos decías, bueno, ahora, digamos, esa brecha bueno, se cierra porque es verdad que la mayor parte de la población tiene acceso, digamos, a un smartphone, pero todavía seguimos teniendo algunos desafíos
para que los pacientes se puedan conectar. A mí me tocó, digamos, vivir una experiencia, y probablemente la retomemos en el panel que sigue, que tiene que ver, digamos, con el aprendizaje organizacional, que muchas veces, digamos, diseñamos e implementamos programas creyendo que tenemos muchas cosas resueltas y durante esa implementación nos damos cuenta que faltan, em, digamos, haber pensado en estas cuestiones que venimos hablando ahora, que para mí tienen que ver con los retos, ¿no? Que por ahí los dispositivos que tienen los pacientes no, no en todos esos dispositivos resisten bajarse, digamos, una aplicación, o que muchas veces se les manda un link para hacer una teleconsulta y entonces tienen que acceder a un mail que, digamos, que en el caso de pacientes con determinadas, no sé, grupos etarios o algunas otras vulnerabilidades, no pueden o no se acuerdan cómo acceder a ese mail, y entonces la cantidad de videollamadas perdidas, si tenemos la oportunidad de evaluarlas, son importantes por este, digamos, por la falta de todas estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo ven, digamos, ustedes de acá a los próximos años, digamos que estas brechas van a poder ser, no sé, acortadas, o qué otros desafíos se les ocurren que vamos a tener por delante, además de los que ya vinieron mencionando, ¿no? Bueno, ahí sí, claramente se vienen nuevos desafíos. Como yo les comentaba, la transformación digital no para, es algo bastante constante, o sea, sale alguna tecnología y vuelve obsoleta y así sucesivamente. Nosotros ya estamos pensando, una vez terminado el tema de los pacientes, hacer una actualización claramente del modelo para abordar también otras competencias que estamos viendo que se utilizan más en salud. Claramente ahora en una forma incipiente, pero ya sabemos que en un par de años más esto se viene bastante más potente, más fuerte, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en salud o el uso del Big Data, ¿no es cierto?, como parte del uso secundario de la información, de los datos. Eh, Claramente actualmente tenemos una brecha. Las generaciones también están cada vez más utilizando también las herramientas tecnológicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, a medida que uno va avanzando en años, vamos a ver más pacientes, digamos, más involucrados con el uso de la tecnología. Pero ¿qué pasa todavía con los que tenemos esa brecha? Eh, Hay que abordarlo claramente, sin embargo, como digo, la transformación digital está avanzando rápidamente, por lo tanto tenemos que abordarla prontamente porque ya con el uso básico necesitan posteriormente seguir avanzando con el uso un poco más avanzado. Entonces, hay que abordarlo ahora para que puedan sacar el máximo provecho de estas tecnologías. Esto quizás claramente en unos años más, con la incorporación de las competencias de las carreras de salud, con el manejo más, ¿no es cierto?, informático propiamente tal de los pacientes al acceso de la información, quizás ya no va a ser tanto un reto, pero eso ya lo vemos como unos años mucho más allá. Ahora hay que preocuparse del presente y de los próximos años y cómo abordar, digamos, esa generación que aún le cuesta. En Chile hemos avanzado en términos de tecnología, en términos de acceso a, por ejemplo, a Internet. Estamos trabajando también, digo estamos, pero a nivel nacional se está trabajando en conectar también a través de una fibra óptica a Asia con el continente y eso claramente nos va a permitir tener mayor rapidez en la conexión a Internet, que el proyecto se llama Humboldt para quien lo quiera buscar. Y con eso avanzamos mucho más en la conectividad a nivel nacional. Nuestro país, como ustedes saben, es bastante extenso en longitud. Tenemos zonas muy extremas al norte del país y al sur también del país, que previamente en años anteriores la conexión era bastante, digamos, pobre o muy difícil. Actualmente ya se está mejorando el tema de la conexión y esperamos también los próximos años eh, que eso también no sea un problema, digamos. Pero sí los pacientes necesitamos ir abordándolos ahora y capacitándolos y formándolos en las competencias básicas que se requieren. Gustaría complementar a lo que mencionó Vivi con dos desafíos también importantes. Sobre todo para la alfabetización digital en pacientes y en general, en el público en general. Uno es tratar de vincular estos programas también con los portales de salud del paciente, ¿no? En Perú, de nuevo, para citar el caso Perú, en el marco de la agenda digital está establecido
como objetivo específico el empoderamiento del paciente mediante la disponibilidad de su información a nivel del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Y para eso el Ministerio ha establecido el desarrollo de un portal de usuarios para el acceso a su historia clínica electrónica, ¿no? Obviamente con la debida protección de datos y la autenticación necesaria, pero creo que también es una gran oportunidad para que no solamente el paciente pueda ver parte de su historia clínica digitalizada, sino justamente que este sea el vehículo también de comunicación y contacto con los profesionales de salud. Por un lado, para presentar información pertinente, de calidad, oportuna y obviamente de buena calidad, sino también que el paciente también pueda resolver algunas dudas, ¿no? Y aquí, de nuevo, podemos habilitar, implementar herramientas de inteligencia artificial para que justamente pueda mejorar la experiencia del paciente, ¿no? Y que pueda tener esta comunicación. Y este es otro aspecto fundamental. La comunicación en salud también necesita ser reevaluada, repensada y potenciada, ¿no? Hoy en día donde mucha de nuestra población, no solamente población joven, accede a redes sociales, es importante también mostrar contenido de valor y de calidad, ¿no? Y nosotros como instituciones de salud y como diferentes actores, tenemos un rol fundamental también, ¿no? De justamente promover este contenido, ¿no? Y cómo hacemos esta promoción de la salud de manera más divertida, más lúdica y más accesible, ¿no? Entonces, también en nosotros está involucrarnos también y participar en estos, en no solamente el desarrollo y la implementación de estos programas de comunicación en salud, utilizando las diferentes plataformas de redes sociales también, ¿no? Que también es un reto de contenido, ¿no? Porque justamente en las redes sociales tenemos que ser muy ágiles y muy visuales para comunicar. Ahí te hago una pregunta, Walter. Cuando decís esto, ¿te hablas vos, cuando decís tenemos y hablas en primera persona del plural, como profesionales, individuos en el rol de profesional o perteneciente a una institución? Porque ahí, digamos, a mí se me generan estas dos dudas y ya también entrando en el próximo panel que hablamos de las organizaciones. ¿Cómo, cómo lo ves vos en esto de la participación desde cada uno y desde las diferentes organizaciones como para promover y estar en esta cuestión de la agilidad, la creatividad, ¿no? Como decías, como para impactar con la información para que sea información más de valor, ¿no? Ujú. En realidad es en ambos. Me refiero a profesionales de salud, nosotros independientes, digamos, pertenecientes a un hospital o a una institución de salud, pero también nosotros como academia, como universidad, ¿no? De hecho, y este es otro ejemplo de alfabetización digital que hacemos en la universidad, nosotros trabajamos con los estudiantes de medicina, específicamente dentro del curso de promoción de la salud, como parte de uno de los entregables, es justamente elaborar un video donde participan los estudiantes de medicina comunicando diferentes temas de salud, ¿no? En el tema de promoción de la salud. Es decir, antes, hace 20 años, por ejemplo, nuestras asignaciones de promoción de la salud era justamente ir a una posta o un establecimiento de salud en una comunidad alejada de nuestra ciudad y, digamos, llevar una pancarta o un póster y mostrar, por ejemplo, el correcto lavado de manos, etcétera, ¿no? Obviamente el scope y el impacto de esa estrategia, de esa pequeña campaña con las 5 o 8 madres de familia que estaban acudiendo en esos momentos a la posta era muy limitado, ¿no? Entonces, justamente hoy en día, en una era de redes sociales, utilizando Instagram, TikTok, etcétera, justamente cómo podemos aumentar el impacto, ¿no? Y justamente que nuestros estudiantes de la salud no solamente trabajen el contenido con sus asesores, etcétera, sino también cómo comunicar ese contenido de tal manera que pueda tener mayor impacto, ¿no? De hecho, uno de los criterios dentro de la rúbrica de evaluación
es justamente cuántos más likes o cuántos retweets o cuántos compartir ha tenido este video, ¿no? Y también nos sorprendemos también porque hemos descubierto algunos estudiantes de medicina que son influenciadores, ¿no? Y que tenían millones de seguidores. Obviamente eso ayudó a aumentar el impacto y la difusión, ¿no? Pero esa manera también de ser creativos en modificar el modelo de competencias para introducir también estos temas de comunicación de salud, de uso de redes sociales y de alfabetización digital en salud para pacientes es fundamental.